hemos venido hablando acerca del Sermón del Monte y sentí la necesidad de compartir con ustedes algunas evidencias que nos demuestran el deseo que el Dios del cielo tiene por ayudarnos. Yo quiero darte varias evidencias, son muchísimas, pero yo voy a tomar solamente algunas a través de las cuales Dios te grita, Dios te dice que desea ayudarte, que desea bendecirte, que desea tener una amistad contigo, desea estar contigo. Eso es lo que el día de hoy yo quiero compartir. Quisiera que cerráramos los ojos, hiciéramos una oración. Padre, muchas gracias por esta preciosa mañana que tú nos das. Gracias por la vida de cada uno de los presentes. Gracias te doy. Gracias por mi vida. Gracias por la vida de todos los hermanos. Gracias por la vida de todos aquellos que tú has invitado, Dios. Gracias. Hoy haznos entender que tú de muchas maneras expresas, deseas que entendamos que quieres nuestro bien, que entendamos que quieres tener comunión con nosotros, que entendamos que quieres ayudarnos y que te interesas por nuestra vida en todo lo que vivimos y pasamos. Muchas gracias te damos de antemano porque sé que estás con nosotros, sé que nos amas, Dios. Amén, amén. Les decía, yo quiero darles evidencias claras de que Dios tiene muy buena voluntad para con cada uno de nosotros. El objetivo es que cada uno aleje de sí la incredulidad y crea y confíe y piense que realmente Dios sí se interesa en la salvación de cada uno de ustedes. En el tiempo que llevo ministrando, muchas veces se me han acercado personas a decirme, es que yo no sé si Dios se interese en mi vida. Es que yo pienso que esto es para personas más buenas, para personas de un mejor carácter que el mío, para personas más limpias, distintas a mí. Y se llenan su mente de incredulidades y no dejan de asistir a las reuniones. Siguen estando en las reuniones, siguen estando en un lugar, ocupando un lugar, ¿verdad? Pero dentro de sí con una incertidumbre, ¿será que me escuchas? ¿Será que deseas mi bien? ¿Será que yo te intereso? ¿Será que esta circunstancia que viví en la semana difícil, complicada, la viste? ¿La entendiste? Y muchos llegan a la conclusión, es que quizás Dios no ve, Dios no escucha, Dios no desea nuestro bien. El bien que Dios quiere para nuestras vidas no se refiere precisamente a un bien económico, repito, puntualizo. Se refiere a aquel bien espiritual, porque finalmente lo que nosotros necesitamos es lo espiritual, ¿sí? Entonces, quiero que todos sepan en este día que Dios desea bendecir en lo espiritual, perdonar, ayudar, tener comunión con cada uno de nosotros. Hay cosas que estorban y las hemos estado estudiando las semanas pasadas, pero Dios puso en mi corazón, y sé que por alguien Dios lo puso en mi corazón, hacer este paréntesis y hacerte saber en este día, a través de varias razones bíblicas, que le interesa tu vida a Dios. Búscalo. Después de este día yo desearía que lo busques con fe, con confianza, con esa certidumbre de que si te arrepientes, si te acercas a Él y le entregas tu vida, va a haber bendición. Desea Dios bendecirte. Entonces quiero hablar de varias evidencias, varias situaciones que son un mensaje de parte de Dios para mí. Deseo tu bien, te dice Dios. Es para todos este mensaje, porque inclusive al estar revisando esta palabra, la voz de Dios para nuestras vidas, los que hemos sido salvos, nos vamos a acordar de cuánta paciencia nos tuvo Dios, de cómo Dios trató con nosotros. Ahorita que veas y revisemos cada una de estas circunstancias que Dios puso para que nosotros pudiéramos entender que Él deseaba nuestro bien. Tú vas a entender qué bueno ha sido Dios, porque Dios es bueno. Estoy aquí porque Él es bueno. Estoy aquí, repito, no por nada personal, sino porque sé, algo me inunda en mi ser, y algo tan real que quisiera que cada ser humano pudiera entender ese poder
esa fuerza que te lleva adelante, que te lleva a amar, que te lleva a servir a Dios, a tu prójimo. Es su espíritu, es Dios, es la verdad de Dios, no es una ilusión. Primer razón poderosa que tú tienes, que estás con vida en este día. Primera razón poderosa que debe darte confianza y que debe hacerte saber que aunque eres un pecador a lo mejor, que aunque no has cambiado o ni deseas cambiar, esta primera razón, escúchala, es una fuerte razón para que te pongas a buscar a Dios. Te pongas a poner por obra todo lo que hemos escuchado, toda la palabra que has oído, todos los mensajes que con amor y de parte de Dios te hemos dado en este lugar y en todos los lugares en donde se predica la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice así la Escritura. Escuchemos lo que dice la Escritura y yo quisiera que todos, cada uno, abrigaran en su corazón estas palabras. Dios es bueno, es muy bueno. Y hermano, juntamente con todos aquellos que hoy tememos a Dios y hemos sido salvos, solo acuérdate que eras un pecador y que de alguna forma u otra Dios trató contigo y esperó pacientemente a que te arrepintieras y a que cambiaras. Y agradécele a Dios de todo corazón al estar escuchando todas estas verdades, estas palabras. Agradécele, ámale más, sírvelo más, porque en Él no hay mancha. En Él hay bondad, es lleno de bondad Dios. Dice así, segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Quiero explicarte esto y tomémoslo muy en cuenta. La gente sin conocer la Escritura, muchas personas sin conocer la Escritura, coinciden en que se está acabando el mundo. Así lo dicen, así lo testifican. Algo está pasando, aunque no conocen la Escritura. Aquí el apóstol Pedro está hablando acerca de personas que decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Cuál advenimiento? Jesús viene por segunda vez, porque así lo dijo. En el libro de los Hechos dice que así como le vieron ir, así iba a regresar, dijo un ángel. Jesús va a regresar por segunda vez, escúchenlo, creámoslo o no lo creamos. Así como todas las profecías hablaron en el Antiguo Testamento y decían y apuntaban hacia que alguien iba a venir a ser el Mesías, el Salvador. Y después de los años y del pasar del tiempo se cumplió específicamente en el Señor Jesús, nuestro Dios y nuestro Salvador. Se cumplió al pie de la letra, todo coincidió, las profecías apuntaron en lugar, todo exacto fue, ¿verdad? En Cristo Jesús. Asimismo dice la palabra que Jesús va a venir por segunda vez, o sea, tú y yo lo vamos a ver por segunda vez. He aquí vienen las nubes, dice la Escritura, y todo ojo le verá. Eso es doctrina biblia, escatología. Esto es algo cierto porque Dios lo dijo, pero en aquel tiempo había hombres que decían, ahí está, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? No que Jesús va a venir por segunda vez, Él no va a venir. Eso no es cierto. Como muchas veces nos llenamos de incredulidad, ¿cierto o no? Quizás en este momento, al hablar de la segunda venida de Cristo, tú mismo estás lleno de incredulidad y quizás no crees en ello. Así estaban aquellas personas, pero Pedro da una poderosa razón, una razón hermosa por la cual dice Jesús no ha venido. Sí es cierto, Él no ha venido, pero Él dice no ha venido. ¿Por qué razón? Si leíste con atención, y yo lo voy a volver a leer, y esta es la primera razón por la cual tú debes de estar agradecido con Dios, porque tú todavía estás con vida y Él no ha venido. Cuando Él venga, no va a ser para que te venga otra vez a predicar el evangelio, a repetir el sermón del monte. Dice la Escritura que aún los montes, cuando Él venga, se van a esconder.
Sí, se van a huir, ¿verdad? Y todo. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, va a venir a juzgar la tierra. Pero escucha esto. Dice aquí, y yo creo que ahora sí va a cobrar sentido o vas a comprender mejor estos textos ahorita que los lea. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Estoy en el versículo 8. Y luego escuchen lo que dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Dicen, es que tarda mucho, no va a venir otra vez Jesús. Y dice, sino que es paciente. Escúchalo, dice, paciente con nosotros, ¿verdad? Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Escucha lo que dice esto, agradécele a Dios que no se ha dado la segunda venida, que cuando tú observas y escuchas las noticias y oyes de guerras y de rumores de guerras, temblores, terremotos, destrucción, muerte, etcétera, siempre nos entra un temor a todos, ¿cierto? No, los que tememos a Dios, los que tememos a las palabras de Cristo Jesús, tememos y decimos, es que ya pronto viene Jesús, ya pronto viene, todo casi está cumplido, nadie ama a nadie, país con país pelea, se levantan guerras y repito, rumores de guerras por todos lados, la gente se deprava, se pervierte, ¿verdad? Cada día más, o sea, todo apunta a que ya está próxima la segunda venida de Cristo Jesús, pero yo no quiero hablar precisamente de la segunda venida de Cristo, sino de la razón que da aquí el apóstol Pedro. Les dice, no seas ignorante. No seas ignorante, si Dios no ha venido es por una razón. ¿Cuál razón? Es que es paciente para con todos nosotros, porque Él no quiere que ninguna persona se pierda. Si Él no ha venido es porque Él no quiere que tú te pierdas. Es porque Él quiere que tú tengas un arrepentimiento, que tú lo busques, que tú anheles ser una persona distinta. Por eso no ha venido. ¿No sientes algo cuando ves o un miedo, una inquietud, cuando ves las noticias? Cuando escuchas las noticias o ves las noticias en algún periódico o en algún otro medio y te enteras de tantas catástrofes, de tantas situaciones que antes no se veían, calentamiento global, destrucción, todo lo que nosotros vemos, ¿no sientes un poquito de inquietud? ¿No te nace no tienes un poquito de incertidumbre en donde puedas pensar y decir, ¿y qué de mí? ¿Qué soy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy? ¿Sabes? Él se detiene. Él se detiene por una razón, aquí está, porque desea que tú te arrepientas. Tú a lo mejor dices, Dios, ¿realmente te interesaré? ¿Realmente pensarás en mí? ¿Realmente tendré yo una oportunidad de ser otra persona? ¿Realmente habrá en tus pensamientos un lugar, un pequeño lugar para mí? Claro que lo hay, porque aquí dice, Él no quiere que ninguno, escucha, no dice, es que no quiere que la gente se pierda, no dice así. Él no quiere que ninguna sola persona se pierda. O sea, te está esperando, te está dando una oportunidad. Quizás Dios, quizás Jesús ya desea estar acá en la tierra y venir a juzgar, pero se acuerda de tu miseria, se acuerda de ti, se acuerda de tu perdición, se acuerda de tu indiferencia, se acuerda de que si Él viene, va a venir, repito, para juzgarte, ya no va a haber oportunidad. Entonces tú debieras de estar agradecido y decir, está bien, qué bueno, de alguna manera, en el buen sentido, qué bueno que Jesús todavía no ha venido, qué bueno que no ha aparecido en las nubes. Queridos, te está esperando. Dice, es paciente. O sea, la paciencia es una virtud que poca gente tiene. Sabe esperar. Sabe esperar. Te está esperando a que reconsideres aquel mensaje. Te está esperando a que reconsideres aquella mala actitud. Te está esperando Dios. Por eso no viene. No creas como aquellas personas que decían, ¿dónde está su promesa? Él no va a venir. Todas las cosas están igual. Ya pasaron muchos años. Ya pasó mucho tiempo y Él no ha venido. Entonces no va a venir. Es que Él no viene porque desea, escúchalo bien, desea que tú te arrepientas. Él no quiere, véanlo, no quiere que una sola persona se pierda. Y por el contrario dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dime si no deseará Dios cambiar las vidas de las personas. ¿No te parece que, como dice la Escritura en el Antiguo Testamento, la tierra ya quiere vomitar a sus moradores?
¿No te has puesto a pensar? Apenas leí un periódico en donde todo estaba lleno de homosexuales y varios que opinaban en contra de la homofobia, ¿verdad? Homofobia es cuando tú ves a un homosexual y dices, qué mal, qué mal. La tierra ya quiere vomitar a sus moradores, como dice la escritura. En Canaán la gente estaba llena de pecado, quizás menos que nosotros ahora, quizás. Y la tierra ya quería vomitar a sus moradores. Así lo dijo Dios. Y ahora, ¿tú crees que no la tierra ya quiere vomitar a sus moradores? ¿Tú crees que la tierra no ya quiere vomitar a toda la maldad que hay? Todo es robo, todo es mentira, nada es verdad en la tierra. La gente no se ama, la gente adultera, codicia, miente, etcétera. Todo es malo. Dime qué hay bueno en la tierra. Dime, sal aquí a la calle en esta ciudad que es pequeña. Dime qué hay bueno. ¿Dónde hay algo bueno? Matrimonio que ministro, matrimonio que se odian, no se aman. Todo está mal en la tierra. La misma tierra quiere ya vomitar a sus moradores. ¿Por qué caramba no los vomita? ¿Por qué no se acaba todo esto? Si la gente tiene harto a Dios. Los presidentes, las naciones, las leyes que promulgan, que van en contra de las cosas de Dios. ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no se levanta? ¿Por qué Dios no viene a juzgar? ¿Sabes por qué? Porque es paciente para con nosotros. Es paciente porque Él no quiere que ni un solo ser humano se pierda. Es mentira lo que dice la doctrina de la predestinación, en donde dice Dios ya despredestinó a algunos, o como otros dicen, solo 144,000 son los que van a gozar de las bendiciones de Dios. Mentira, eso no habla de un Dios de amor. Pero esto que estamos leyendo sí habla de un Dios de amor. Un Dios de amor que dice, no me interesa. Yo pienso que Dios arde de ira, de indignación. Desea venir a poner justicia en la tierra. Desea acabar con el pecado cuyos ojos, dice Habacuc, no pueden ver el mal. Desea. Pero ¿sabes por qué no lo hace? Porque ve a un pecador que Él formó. Él se acuerda que Él dice, yo te formé, eres mi creación. Se acuerda de su creación. Se acuerda que somos polvo. Se acuerda que todavía, hay un amor, un aprecio. Un aprecio, y de ese amor y de ese aprecio nacen actos que se llaman, aquí dice, paciencia. Es paciente Dios para con nosotros. Dime si no deseará bendecir a la humanidad. Dime si no deseará bendecir a todas las personas que aún viven todavía. Dime si Dios no deseará todavía un cambio para toda aquella persona que está con vida hasta ahora. Si lo desea. Por eso no viene, porque nadie va a poder estar en su presencia. La gente va a huir. Toda la gente, las maquilas, los negocios, todo, las religiones mismas, no van a saber dónde esconderse. Pero Dios ama al religioso, pero Dios ama al adúltero, pero Dios ama a todas aquellas personas, los matrimonios, los hijos rebeldes. Dios ama, Dios es paciente. Porque déjame decirte, ¿tú qué harías? Alguien se burló de Dios, así, y dijo que Dios es un desempleado más. Dijo así en su canción. ¿Quién iba a pensar que Dios al regresar se iba a encontrar con un desorden infernal y lo llamó desempleado? Dios no es ningún desempleado. Es alguien que lamenta la condición del ser humano. Porque Dios no fue su voluntad que hubiese gente homicida como Caín. Porque Dios, dice la escritura, hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El ser humano fue el que se corrompió, pero Dios lo hizo bueno, Dios lo hizo recto. Y sabes, no es desempleado. Yo le cambiaré el término desempleado por paciente. Longánimo, dice Romanos. ¿Sabes qué es ser longánimo? Que te espera mucho tiempo y después de que eres necio, no buscas, no lo amas, no estudias, no te entregas, después de eso dice, todavía voy a más, todavía te espero otro momento. Por eso, qué palabras tan sabias, ¿verdad? Qué respuesta tanto contundente para aquellas personas, para aquellos corazones incrédulos que decían, es que Él no va a venir, es que no es cierto, es que es mentira lo que Él ha dicho, Él no va a venir. Así como se cumplió su primera venida, se va a cumplir su segunda. Pero sabes, Él está esperando antes de vomitar a esta tierra, antes de juzgar. Algunas personas, muchas, ya las ha juzgado Dios. Los que mueren, los que en terremotos pierden la vida, etcétera. Pero la humanidad como tal Él no la ha juzgado, porque todavía hay mucha gente que se va a salvar. Todavía, y te lo digo, y si quieres verlo de modo profético, porque así lo dice la escritura, hay gente que se va a salvar. Religiosos van a venir a buscar a Dios, o lo van a buscar ahí donde estén, van a salir de su engaño. Adúlteros van a dejar los adulterios, y lo van a dejar porque aquí lo dice la escritura, porque Él está esperando.
Él solamente está esperando a ver si Pedro, Juan, Bartolomé, quien sea, se arrepiente, reconsidera. A ver si alguien voltea, alguien sabio que pueda decir, me queda poco tiempo porque hay guerras, rumores de guerras, todo está anormal, está raro, la sociedad está muy extraña, ¿verdad? Alguien que sea sabio, alguien que pueda decir, pues ¿qué espero? Me voy a preparar. Eso es lo que está esperando. Hay una persona que está aquí sentada buscando de Dios y que quiero recordar que un día pusieron en varios espectaculares un anuncio en donde ya se iba a acabar el mundo y hasta fecha pusieron. A raíz de eso, una persona aquí sentada entre nosotros dijo, quiero buscar a Dios, voy a buscar a Dios. Y comenzó a buscarlo y hasta hoy yo creo que Dios ha hecho una obra en su vida hermosa, bella. ¿Fruto de qué? Del poder decir es que ya viene Dios. Ya viene, aunque no era cierto porque el día ni la hora nadie la sabe y aquellos hombres dieron fecha y hora y el día ni la hora nadie la sabe, pero hasta hoy le sirvió a una persona de entre millones y millones de gente pecadora, necia, rebelde, mala, una persona que dijo, quiero ponerme a estudiar media hora diario la escritura. Se cumplió lo que dice aquí. Él no retarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza. Va a venir, pero te está esperando. Desea lo mejor para ti. Es más, permítame decirlo, desea lo mejor para el homosexual. Desea lo mejor para cualquier ser humano pecador, malo y necio. Desea lo mejor para todos, quien sea, para el asesino, para el violador igual, porque Cristo murió por todos nuestros pecados, de todos y cual sea pecados. Desea lo mejor para todos. Por eso no ha venido. ¿Cuánta sabiduría hay en la palabra de Dios? Por eso no viene. Porque es más su amor que su ira. Su amor dice, no voy, porque los amo. Y quizás habrá corazones sabios que quieran cambiar sus vidas y sus actos. Y su ira dice, voy y los destruyo. Esa es la ira de Dios. Eliú decía, cuando escucho los truenos en las lluvias, mi corazón se estremece y salta de su lugar. Es la ira de Dios, es la voz de Dios, los truenos que se escuchan. ¿Nos ama Dios o no nos ama? ¿Desea nuestro bien o no desea nuestro bien? El que no vino y su corazón el día de hoy dijo, yo voy a ir a una fiesta, voy a ir aquí, voy a ir allá, y se quedó en su casa o hizo lo que sea o no buscó a Dios, a ese lo ama Dios. A ese lo ama Dios. A todos los ama Dios, por eso Él no ha venido. Y esto no quiere decir que Él se complazca con la maldad del ser humano. Más bien quiere decir que su amor es perfecto. ¿Sabes por qué es perfecto? Porque tú amas a quien te ama y cuando alguien te hace algo mal ya no le amas. Y Dios no ama a quien le ama. Dios ama a quien le desprecia y hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Así es Dios. Ese es lo distinto de Dios. Eso es lo diferente de Dios. Otra razón por la cual debemos de creer, todos debemos de creer, los que estamos con vida, que Dios nos ama, que Dios desea nuestro bien, quien quiera que seas, el más insignificante aquí, el de menos edad o el de mayor edad, cualquiera, el matrimonio o el soltero, cualquiera, debes de saber una cosa, Dios desea tu bien. Aunque seas un pecador, Dios desea tu bien. Aunque seas quien seas, Él desea tu bien. Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice la escritura. Hebreos 9, versículo 27. No quiero que te quede duda que eres importante para Dios. Una de las razones poderosas por las cuales debes de creer que eres importante para Dios es esta. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Cuán agradecido debieras de estar con Dios si tienes vida. La segunda razón que quiero que estudiemos para que tú creas verdaderamente que Dios te está buscando, que Dios desea tu bien, es esta: estás vivo. Estás vivo. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si Dios no te amara, ya te hubieras muerto. Si Dios no te amara, estaríamos en tu velorio y no aquí, quizás. Si Dios no te amara, hubieras sido tú y no otros los que murieron en este día o en esta semana y los que van a morir en esta tarde, quizás. Aquí la escritura dice que está establecido para todos los hombres, todos, quien sea, en China, en África, en cualquier lugar en donde se encuentre o haya ser humano.
En todos lados está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Tú deberías de estar agradecido con Dios. Y debes decir: Dios, es que soy el objeto, el día de hoy soy el objeto de tu amor. ¿Por qué? Porque no me has llamado. ¿Por qué crees que estás con vida en este día? Eso le deberías de dar gracias a Dios. Eso deberías de decir, y mucho lo he dicho. Habrías de decir: es que esa es una evidencia grandísima de que Dios me ama. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que no estás preparado. Dice aquí la escritura que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, pero no dice hasta ahí. Y después de esto, el juicio. ¿Qué es un juicio? Dios te va a preguntar, Dios te va a decir, ¿verdad? Aunque Él todavía no venga por segunda vez, tú puedes ir a su encuentro. Tú puedes ir al encuentro de Dios. Debieras de decirle: Dios, muchas gracias. 1000 veces gracias porque estoy con vida. Sé que te intereso, porque ¿por qué no me has llamado? ¿Por qué no me has matado? ¿Por qué a mi primo, a mi abuelo, a mi abuela, a fulano, a sutano? ¿Por qué ya te los llevaste? ¿A dónde fueron? ¿No te has preguntado? ¿A dónde están ahorita? ¿Qué están haciendo? ¿Viven? ¿No viven? ¿Qué pasa con ellos? Y yo estoy con vida todavía, y todavía respiro, y todavía estos ojos ven a mis hijos, a mi esposa, a toda la gente. Trabajo, llego, entro, salgo. Y estoy con vida. ¿No te has puesto a pensar? ¿No es esto una evidencia fuerte de que le interesas a Dios? Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras estás con vida, puedes corregir. Ya estando muerto, no puedes corregir nada. No hay purgatorio, como dice la Iglesia Católica, que después de muerto puedes pagar por ahí algunas misas y sacar a la gente, al familiar, ¿verdad?, del purgatorio. Ya no hay más. Aquí la Escritura no contempla más situaciones. Aquí la Escritura dice muy claramente: tú te mueres y ¿sabes a dónde vas? Inmediatamente a un juicio previo al juicio final. Va a haber un juicio en donde Dios te va a preguntar y Dios te va a echar en cara todas las cosas. Te va a mostrar todo lo que aquí en la tierra te mostró en una predicación. Si eres egoísta, te va a decir: mira, eres egoísta, pero ya no para perdonarte. Si eres adúltero, te va a decir: mira, eres adúltero, pero ya no para perdonarte. Entonces, toda persona que muere, o todos los que van a morir en esta tarde, no es como muchos dicen: es que en paz descanse. No hay paz. No hay paz para el impío, dijo mi Dios, y aún al sepulcro le va a seguir la incertidumbre, el miedo. Cuando hablamos de la muerte, lo podemos tomar de dos modos. Uno, temer y decir: no quiero morirme. Pero el otro modo es lo que yo quiero plantear hoy. Cuando hablamos de la muerte, podemos decir: Dios, te agradezco, porque yo no fui el muerto. Aquí estoy vivo. Mientras a mi lado murió Pedro, Andrés, y yo estoy vivo. ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué no me has llamado? ¿Por qué se murió el familiar y hoy en su casa todos lloran? ¿Por qué se murió fulano en aquel accidente? ¿Por qué en el terremoto murieron 100? ¿Por qué? ¿Qué hago aquí, Dios? ¿Qué hago con vida si soy un egoísta y necio y perverso? ¿Qué hago con vida si todavía no cambio mi corazón, mi alma, mi ser? No me interesas, no te busco. ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿No te has preguntado, no le has dicho a Dios: Señor, es que este gusano impío, inservible, que no merece la vida, todavía está con vida? Aquí está, come, todavía camina. ¿No te has preguntado? Yo sí, y soy cristiano. Y yo sí le he dicho a Dios: muchas gracias. Muchas personas que yo he conocido, que yo conocí, muchas, no pocas, muchas han muerto. Y yo les diré a ustedes: ¿ustedes conocen a alguien que se haya muerto en estos días? ¿O se les han muerto familiares? ¿O alguna persona? ¿Usted puede levantar su mano? Yo sí. ¿Usted sí? ¿Ustedes no conocen a nadie que se haya muerto? Creo que todos conocen y saben de personas que se murieron. ¿A dónde fueron? ¿A dónde fueron? ¿Sabes a dónde fueron? Y de la manera, dice aquí la Escritura, que está establecido, está estipulado. No hay cambio, porque el Rey de Reyes así lo dijo: para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, dice aquí la Escritura, el juicio. Ya no hay oportunidad. Ya no hay ahora sí oro. Ya no hay ahora sí cambio. Ya no hay ahora sí enmendo. Ya voy a buscar el tiempo, el espacio para buscar las cosas de Dios. Ya no lo hay. No se puede. Pasando el umbral de la muerte, pasando la puerta, ya no tienes esperanza. Y por eso Dios es amor y te tiene con vida.
Por eso te tiene con vida. Por eso. Porque sabe que si te llama, mira, todos los que han muerto, aunque se oiga feo, es gente cuyas vidas Dios ya decidió mandarlas a llamar. Quizás el siguiente en la lista sea alguno de los aquí presentes, pero Dios no lo ha hecho hasta hoy. Pudiéramos darle gracias a Dios el día de hoy. Pudiéramos decirle juntamente gracias, y lo dije al inicio, muchas gracias Dios. Gracias porque aquí hay gente que no te ama. Gracias porque aquí hay gente que no te sirve, pero está, eso es lo importante, está. Mientras hay vida, hay oportunidad para que se corrijan las cosas. Mientras hay vida, hay oportunidad de hacer bien las cosas. Hoy lo que quiero es que le agradezcas a Dios y le digas: Dios, muchas gracias, porque el dueño de la vida es Dios, no son los médicos, no son las medicinas, no nada aquí en la tierra, nadie puede matar. Dios dice: yo hago morir y yo hago vivir. Y cuando en la Biblia encuentras que el diablo mató a alguna persona, es porque fue y le pidió permiso, le dijo a Dios: ¿me das permiso, Dios? ¿Puedo matar a los hijos de Job? Sí, mátalos, ve y mátalos, los mató. Dios, ¿me das permiso de hacer esto, de hacer otro? El diablo pide permiso. Y el diablo a lo mejor ha pedido tu alma. El diablo a lo mejor ha dicho: Señor, ya puedo llamar a esta persona, ya me puedo llevar a esta persona, porque el diablo lo que quiere es acaparar más gente en el infierno, porque el infierno es real. Y a lo mejor ha mencionado tu nombre, y a lo mejor ha dicho: ese está más vomitado que nada, ese ya, que se venga. Aquí hay otro, aquí hay dos, aquí hay tres. Y Dios dice: no, espérate. Como la parábola de aquella higuera: espérame, voy a trabajar otro año con él, con ella. Voy a regarla bien, a ver si todavía. Y Dios ha dicho no hasta ahorita. Dios ha dicho no, y estoy seguro que tu alma ya ha sido de alguna manera pedida, así como pidió el diablo el alma, los hijos de Job, y él los mató. Dios no los mató, mas Dios lo permitió, porque el dueño de la vida es Dios. Pero estás aquí todavía. Dios ha dicho no está preparado, no me teme, tiene la ira sobre su vida, no tiene con qué responderme todavía, no tiene cara para presentarse, porque ha adulterado, ha mentido, ha robado, ha sido amargado, amargada, no tiene cara. O sea, no tienes cara, en pocas palabras, para presentarte ante Dios. No le vas a poder decir nada a Dios. Mudo vas a quedar cuando te despiertes, ¿verdad? Y ya no estés en tu cuerpo y estés delante de Dios y Él te diga: ¿por qué no me amaste? ¿Por qué no aprovechaste tantas oportunidades que yo te di? ¿Por qué no recibiste mi amor? Porque si a tu lado veías tanta gente que moría, gente sana, gente enferma, gente rica, gente pobre, gente que no tenía nada, gente que tenía mucho, y no hiciste nada. Nada, no buscaste, no me amaste, no hiciste nada. Por eso Dios no te llama. Eres un tesoro de Dios hoy. Eres un tesoro malo, pero eres un tesoro para Dios. Eres especial, eres creación de Dios, y todo aquel que sea creación de Dios es el objeto del amor de Dios, porque Dios nos hizo tan superiores a los animales y aún a los ángeles, de cierto modo, poco menor. Por eso yo te digo una cosa: cuenta los minutos de aquí en adelante. No te espantes de la muerte ahora y di: Dios, ¿por qué me tienes con vida? ¿Acaso te temo? ¿Acaso valoro esos momentos? ¿Acaso valoro esa salud que tú me has dado? ¿Acaso lo hago? ¿Acaso valoro la escritura, tu palabra? ¿Acaso soy aquella persona que tú deseas, que tú mandas, que tú quieres? Y respóndete tú solo, porque la respuesta está dentro de ti. No lo eres. No eres nada. No eres nadie ante Dios. Nada. Otra evidencia hermosa y contundente de que Dios desea el bien para ti. Y es muy hermosa esta evidencia. Todo ser humano ha pecado. Todo ser humano ha pecado, y todo aquel que nazca de aquí en adelante va a pecar, va a hacer lo malo, va a insultar a Dios. El propio pecado es una herramienta de parte del diablo para sembrar la incredulidad en las personas, en los corazones. ¿Cuántas personas me he encontrado en muchas congregaciones y hasta de la religión que dicen: yo no sé si Dios me vaya a perdonar, yo no sé si Dios quiera o tenga deseos, porque me siento muy impura, muy impuro, violé, maté o hice muchas cosas malas que no fueron del agrado de Dios y me siento mal? Y hay mucha gente inclusive que en su caminar cristiano llevan 1 año, 2 años y todavía están acongojados, angustiados por aquellas cosas que en el pasado hicieron mal.
porque no conocen a Dios realmente, porque no conocen el verdadero amor de Dios, en donde Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado. O sea, Dios desea perdonar hasta el peor pecado, el peor. Solamente hay un pecado que Dios no va a perdonar, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero difícilmente habrá alguna persona, y quizás estarán contados los que habrán incurrido en esa falta. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hay gente que se acerca y me dice: hermano, caí en algún pecado, ¿Dios me perdonará todavía? ¿Dios querrá ayudarme todavía? Es que yo creo que caí en el pecado imperdonable. Es que yo era cristiano y ahora me aparté y yo estoy lleno de incredulidad. Yo creo que Dios ya no me va a perdonar, ya Dios no quiere perdonarme. Pero déjame decirte que Dios aún, déjame decirte, escúchalo, aunque hayas caído en pecado, la Biblia dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y la Biblia nos contempla varias personas que después de ser cristianos cayeron en pecado, se fueron al mundo, hicieron lo malo, ¿verdad? Y regresaron, o podían regresar. Dice la Escritura que si alguien se extravía del camino y alguno lo hace volver al camino, dice así la Escritura, sepa pues que ha cubierto muchos pecados y ha salvado un alma. Así lo dice la Escritura. Porque el pecado muchas veces toma posesión de las personas, y hay mucha gente que puede llegar a caer incluso en pecado. En este momento yo lo que te quiero decir es que no hay pecado tan grande que Dios no lo pueda perdonar. No hay pecado tan grande que no lo cubra aquella sangre de Cristo derramada en el Calvario. No hay pecado tan grande que hayas cometido, cualquiera. Es más, el requisito para venir a buscar a Dios no es que seas bueno. Si hay alguno bueno aquí no es tu lugar, vete a otro lado. Pero el requisito para que una persona sea salva es que sea un pecador. Y a mí me ha llamado mucho la atención la vida de un hombre llamado, Segunda de Crónicas, capítulo 33. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos y miraba en agüeros. Era dado a las adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Guión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios, ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios
de Israel. Hasta ahí leemos. ¿Habrá habido algún ser humano, algún rey de Israel, entre los muchos reyes, que haya hecho tanto mal, tanto pecado, tanta maldad como lo fue Manasés? Primeramente, Manasés se excedió en pecado porque él tenía un padre piadoso. Él sabía y conocía acerca del celo y la confianza que tenía su padre Ezequías en Dios. Tú lo puedes estudiar en casa. Ezequías era un hombre piadoso y él lo veía. Él conocía el entrar y el salir de su padre. Sabía que había un Dios en el cual él confiaba, pues los liberó del rey de los asirios. Y muchas cosas hizo Dios con Ezequías, además de alargarle varios años su vida. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y aquí voy a escuchar, yo quisiera que al estar explicando, tú aplicaras esto a tu vida. A lo mejor eres un amargado, amargada. A lo mejor has pecado tanto contra Dios que ese mismo pecado te llena de incredulidad, te llena de desánimo. Y déjame decirte que a mí me admira tanto, tanto el pecado de este hombre, y me admira más la bondad y la misericordia que Dios tuvo, porque si pusiste atención, dice que Dios lo escuchó después de haberse humillado. Pero la maldad de este hombre es mucha. Este sobrepasó a todos los reyes. Este fue peor que cualquier rey. Él fue peor, totalmente peor. Dice que llenó la casa de Jehová de ídolos. Dice que también metió la imagen de una mujer desnuda. Imagínate, una mujer desnuda en la casa de Jehová, y ahí le ofrecían sacrificios, y muchos de los cultos idolátricos de aquellas personas iban acompañados de orgías, de relaciones sexuales, de maldad. Imagínate el dolor que Dios sintió por el pecado de un hombre que conocía a Dios, que escuchó de Dios tan cerca, porque su padre era un creyente verdadero de Dios. Pero a los 12 años él dijo: yo me aparto. Yo no quiero nada con Dios. Se alejó, se fue, se retiró. Y empezó a llenarse de maldad, a consultar a divinos, a inculcarle la idolatría al pueblo de Dios. Además, dice en un pasaje paralelo que él llenó a Israel de sangre. Norte a sur, ahí él llenó a Israel de sangre. Cuenta la historia judía, la tradición judía, que este mismo Manasés, impío y pecador, lleno de maldad, mató a Isaías, aquel profeta del cual se dice respecto de sus escritos el evangelio del Antiguo Testamento. Él lo mató. Dice que Isaías, huyendo, se metió en un tronco y él cortaron en dos. Mandaron a cortar el tronco. Mató Manasés a Isaías. Hizo mucho mal. Ofrecía a sus hijos al fuego, a Moloc. Tomaba a los hijos, lo inocente, del cual Dios después les reclamó y les dijo: ustedes ofrecieron a mis hijos y jamás me vino al corazón que ustedes hicieran eso. Dice que llevaba a sus hijos y los ofrecía en sacrificio a Moloc. Y Moloc era una estatua que tenía sus brazos así y en medio había fuego. Y ahí fue y echó, ¿verdad?, a sus hijos. Ofreció y permitió que la gente ofreciera todo eso e hiciera maldad en Israel. Pecó. ¿Alguien habrá pecado aquí más que Manasés? ¿Alguien habrá hecho más maldad que este hombre? Hechicero, agorero, pornógrafo, lleno de maldad, apartado de Dios, alejado de los mandamientos de Dios, necio, asesino y tantas cosas. Pero la misericordia de Dios es grande, porque la Escritura dice que si Dios mirare a los pecados, dice el Salmo, si mirares a los pecados, ¿quién podría ser salvo? ¿Quién se puede salvar? ¿Quién puede decir yo no he pecado? ¿Quién te puede decir yo no me he masturbado? Yo no he sido pornógrafo, yo nunca he hecho nada malo? Nadie lo puede decir, porque todos en algún momento llegamos a pecar delante de la presencia de Dios. Y por eso Dios dice, si mirares a los pecados, dice el Salmo, refiriéndose a Dios, si tú miras a los pecados, ¿quién se salva? Nadie. Porque todos hemos pecado, porque todos hemos hecho lo malo. Pero dice aquí la Escritura que luego que Manasés fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios y se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Y vemos después a un pecador arrepentido, echando para afuera toda la inmundicia, todo. Pero yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo que este hombre se humillara? Quizás las oraciones de su padre. Quizás su padre nunca perdió la esperanza, la fe. No era de los padres que decían, mi hijo pecó y ya está todo perdido para él. No, él quizás oró, quizás dijo, algún día Manasés entenderá, volverá, hará las cosas. Porque déjenme decirte que la misericordia de Dios es muy grande. Tú cuando ves el pecado te indignas. Cuando ves al homosexual, ¿qué dices? Dijo una persona, quémenlos con leña. Cuando ves a la lesbiana, cuando ves a todas las personas malas, ¿verdad? Que roban, que mienten, a la amargada que destruye a su familia, tú dices, qué mal está eso. Pero Dios dice, ojalá cambie.
Ojalá te arrepientas. Ojalá dejes de matar gente. Ojalá dejes tus idolatrías. Dios esperó a Manasés hasta el último momento. Dios esperó a Manasés aun cuando llegó hasta el colmo su maldad, como ha esperado a muchos de nosotros que llevamos al extremo la maldad, nuestro pecado. Lo llevamos a un punto en donde ya más no se podía quizás, ¿verdad? Y nos apartamos de Dios. Y en ese momento, en el momento en que más apartados estábamos de Dios, nos humillamos por alguna razón, accidente o lo que sea, un trato de Dios, nos humillamos y no fuimos rechazados. Muchos de nosotros no fuimos rechazados por Dios. Muchos, si tú te acuerdas todo lo que hiciste, aquí hay muchos hermanos, aquí que oramos, que estamos buscando las cosas de Dios, pero cada historia que hay aquí es algo feo, aborrecible. Aquí entre nosotros puede haber el afeminado, puede haber el homosexual, la lesbiana, puede haber el que robó, puede haber el que fornicó. Y sin embargo, cada uno de nosotros, el día que nos acercamos a Dios y le pedimos y nos humillamos, no escuchamos, no encontramos cielos de bronce. No, al contrario, escuchamos o entendimos a un Dios que deseaba bendecirnos, porque no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Cualquier pecado Dios puede perdonar. Nadie puede hacer o pensar que Dios no va a perdonar a un homosexual, a una lesbiana, porque Dios ha hecho grandes milagros en ese tipo de personas. Está dispuesto a perdonar cualquier pecado. Nadie puede llenarse de incredulidad. Nadie debe de llenarse de incredulidad, porque la misericordia de Dios es para siempre. Dice Miqueas, Él volverá a nosotros, dice, sepultará nuestros pecados y los echará en lo profundo del mar. Así dice la Escritura. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Dónde va a echar tus pecados? No los va a echar en donde tú los echas. Tú, a veces alguien pega contra ti, tú los guardas, los recuerdas siempre. Dios no los recuerda. Dios no los recuerda. Dios los echa en el fondo del mar, porque Él es Dios de misericordia y perdón. Y cualquier pecado que hayas cometido, no importa. No importa lo que hayas hecho, y no justifico el pecado. No importa lo feo, lo grotesco, lo desagradable. Yo no sé si habrá algo más grotesco o desagradable que lo que hizo este inmundo pecador. Yo no sé si habrá algo peor que después de ver a su padre confiar en Dios y ver eventos a nivel internacional en donde otras naciones llegaban y él confiaba y venía la liberación. Yo no sé si haya mayor pecado que este hombre que pecó contra la luz, porque vio las cosas y vio las maravillas de Dios. Y sin embargo, ¿qué es lo que hizo? Inmediatamente se apartó. Inmediatamente se apartó. Queridos y amados hermanos, que Dios ya restauró tu alma y tu ser. Que el diablo no nos engañe diciéndonos o recordándonos cosas que hicimos mal, cosas serias, graves, porque en Dios hay perdón y misericordia. Evangelio de según San Juan, capítulo 3, versículo 16, y con esto termino ya. Otra razón por la cual debemos creer que somos importantes para Dios, quien quiera que seamos. Evangelio de según San Juan, en el capítulo 3 y versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. A veces pensamos y decimos, y lo he escuchado mucho: ¿seré yo una persona por la cual realmente Dios envió a su Hijo? ¿Seré yo importante? Queridos, es que todos somos importantes. Yo soy importante delante de la presencia de Dios. El que vino hoy está en pecado. Tú eres importante delante de la presencia de Dios. Porque aquí la Escritura es muy clara cuando dice: porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Dice al mundo. Pero muchas veces queremos ver las cosas de otro modo. Inclusive hay personas que han introducido la doctrina de la predestinación. O sea, Dios ya predestinó solamente a algunos que van a ser salvos. Y esto niega el amor de Dios. Esto niega la bondad de Dios. Esto niega el carácter misericordioso y paciente de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios ya predestinó a los que van a ser salvos, ¿para qué predicamos? ¿Para qué corremos de aquí para allá? ¿Para qué andamos de un lado para otro? ¿Para que la gente se salve? No, queridos. Aquí dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios
al mundo. El mundo somos todos nosotros, los seres humanos, todos los que vivieron antes de Cristo, porque en Cristo, aún proféticamente, los pecados de David fueron perdonados en Cristo Jesús, los pecados de Manasés fueron perdonados en Cristo Jesús, porque Él murió por los pecados de todos. De todos, o sea, mira, la salvación ya está preparada. Jesús murió por todos nuestros pecados, cualesquiera que sean, cualquier maldad que hayas hecho, cualquier pecado, como dije antes, que te parezca muy grave, que te parezca que está imperdonable. Dice aquí, Él murió por todo el mundo. ¿Y quién es el mundo? Sí, el hombre que ahorita está borracho y le pegó a su esposa, destruyó su hogar y lo sigue destruyendo. Dice aquí, murió por todo el mundo. Sí, por el indiferente, por el ladrón, por los que son como Manasés. Queridos, si ya murió Jesús y ya Dios dio algo muy amado, que era Jesús mismo, y vino a esta tierra, Él es el que enseñó el sermón del monte. Él es quien cuando estuvo aquí en la tierra amó y sirvió, ahí anduvo en sandalias, enseñando de aldea en aldea, de lugar en lugar, enseñándole a la gente el camino, y para después de instruir, amar y servir, ir a una cruz y morir por todos nosotros, por todos. Jesús murió por todos, aún por el que le va a negar. Sí, aún por el que nunca le va a servir. Va a haber gente que nunca le va a servir, va a haber gente que nunca lo va a amar, va a haber gente que nunca lo va a buscar. Pues aún por él murió Jesús. ¿Para qué? Para saldar la cuenta, para hacer el pago por los pecados de cualquier persona. Por eso cualquier pecado, el que te parezca el peor, piensa en el peor pecado. Jesús pagó el precio. Dice que Él quitó, dice Colosenses, el acta que había en medio. Había un acta y hay un acta en contra de todos los que están en pecado. Pero cuando nosotros buscamos a Dios y creemos en Dios, esa acta de decretos que nos era contraria, Dios la quita y la clava en la cruz, dice Colosenses. Todo eso, todo lo que hicimos malo, ahí fue cargado en la cruz. Todos los pecados que nosotros hicimos. ¿De verdad cree en Jesús realmente? ¿Cree que Él tiene buena voluntad? Porque dice que ese sacrificio Él lo hizo por todos, no solamente para unos, no solo para 144,000, sino que Él tenía en mente a todos nosotros, a todos y a nuestros pecados. Él sabe los pecados que hicimos, por eso tenía que pagar, porque así lo establecía la justicia de Dios. Toda persona que pecara tenía que morir. La paga del pecado es muerte, es un castigo de Dios. Entonces Jesús decidió llevar el castigo para que tú pudieras buscarle y ser perdonado, para que tú pudieras tener una oportunidad, porque aunque tú dijeras, ya no voy a hacerlo mal, ya no voy a cometer mentira, robo, etcétera, sí, pero lo que hiciste, alguien lo tiene que pagar. ¿Y sabes quién lo pagó? Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres otra evidencia de que Dios desea tu bien? Murió por ti. ¿Quieres otra evidencia de que Dios se acuerda de ti? Antes que nacieras ya se había acordado de ti. Antes, porque tú ni vivías. Tú no existías hace 2000 años. Nadie existíamos, pero desde antes nosotros ya estábamos en la mente del Salvador. Él, por su presciencia, Él sabía que íbamos a pecar, que nos íbamos a desviar, y dio el pago. Entregó su vida, pero no la entregó solo por unos, ni por los buenos. La entregó por todos nosotros, los que hemos sido pecadores, los que vimos pornografía, los que mentimos, los que fuimos necios. Por todos nosotros Él dio y entregó su vida, porque de tal manera amó Dios al mundo, al malo, al homosexual, al ladrón, al narcotraficante, a todos. Dios amó a todos. Por eso se puede predicar en la cárcel, en donde hay pura escoria del mundo, en donde la gente de afuera dice, ¿y ahí qué vas a predicar? Si esa gente son vecinos, es gente mala. Por eso se puede predicar a todos, porque hay alguien que ya dio un pago, y fue Jesús. Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cerremos los ojos por un momento.
Padre bueno, estas y muchas evidencias más nos has dado de que deseas el bien para todos nosotros. Muchas gracias por acordarte de nosotros y nosotros creyendo que ni te interesamos. Y nosotros creyendo que no estás, que ni piensas en nosotros, que ni te acuerdas de nosotros. Pero ahí estás, Dios, porque eres un Dios verdadero. Da fe, da confianza a las personas que andan en incredulidad, Señor, pensando que tú no deseas nada. Hazle saber que si no quisieras nada con ellos ya estarían muertos. Hazle saber que si no quisieras nada con ellos ya la misma tierra los habría vomitado y ya estuvieras juzgando a las naciones. Pero Dios es paciente con nosotros porque quiere que ni uno solo perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, muchas gracias te damos por todo lo que eres para con nosotros, por el valor que le das al ser humano, porque lo has estimado en gran manera, Señor. Porque para ti vale muchísimo un borracho hoy en su casa, aunque esté destruyendo y lastimando a los otros. Él interesa para ti porque tú ya diste el pago, tú ya pagaste por todo lo que Él está haciendo. A ti te golpearon, te pegaron, te desbarataron, Señor. Es que eres bueno y misericordioso. ¿Quién podrá decir que tú no deseas el bien para la humanidad? ¿Quién dirá que eres malo, Señor? Si a cada momento, en cada circunstancia, nos muestras tu amor, Señor. Nos muestras el deseo que tienes con nosotros. Oh, no eres malo, Dios. Mereces honra y gloria, Señor. Eres bueno. Te exaltamos por todo lo que eres, pero hay algo por lo cual te levantamos hasta lo más. Es por tu amor, Señor. Porque todo lo que haces, lo haces con amor, Señor. Porque no eres rencilloso como nosotros, Dios, que no sabemos olvidar a veces un insulto de alguien. No tienes rencilla en contra del mundo, Señor. Deseas pacientemente que cambien, que vuelvan su rostro a ti, Señor. Eres grande, eres misericordioso, Señor. Tardo para la ira, grande en misericordia, Señor. Que cada uno pueda entender lo que tú eres, Señor, lo paciente. El deseo que a través de todo lo que hemos hablado nos muestras que nos amas, que nos quieres, que deseas nuestro bien, aunque a veces por nuestro pecado pareciera que apestamos, estamos podridos, pero aún así te acercas a nosotros, te has acercado, has estado todos los días, en todo momento, a toda hora, porque eres bueno y misericordioso, Dios. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la salud, Señor. Gracias porque has retardado tu promesa de venir a esta tierra, porque esperas, porque yo sé que mucha gente se va a salvar todavía, Señor. Gente va a renunciar al pecado, a la maldad, Señor. El homosexual, Señor, el rencoroso, ese se va a levantar y antes de que tú vengas ya va a estar listo con el rostro en alto, arrepentido, Señor. Es que eres grande, Señor. Eres maravilloso, Señor. Tu amor es incomprensible, Señor. Y gracias por todos los hermanos que han sido salvos porque nos guardaste la vida hasta que nos arrepentimos, Dios. No nos llamaste antes, no nos has llamado porque no estábamos listos, Dios. Yo te doy gracias, Señor. No estábamos listos. Nuestros pecados nos condenaban, Señor, pero nos alargaste la vida para poder corregir, enmendar, perdonar, hacer el bien. Y hoy estamos aquí vivos todavía, Dios. Y si morimos, para ti morimos. Y si vivimos, para ti vivimos, Señor. Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree reciba la salvación, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga
vida eterna, tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo, sino para salvación. Del Padre el unigénito Hijo, con los suyos habitó, para que todo aquel que en él cree sea un hijo de Dios, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él cree reciba la salvación, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Gracias porque entendemos que te hemos interesado. Y nadie puede decir que no piensas en Él. Nadie lo puede decir. Porque eres bueno, Señor. Muchas gracias por el valor que nos has dado, Dios. Eres muy bueno, Dios. Te amamos. Sí, la zorra en su guarida ha de dormir, las aves en el cielo volarán y al final su nido en una rama encontrará. Tú, Jesús, Hijo del hombre, ¿a dónde vas? No pases de esta casa, entra en mi corazón, mas tú al abrir la puerta alumbrarás. Vecina habitación para que pueda estar llena de tu presencia. Te pido por favor, me ayudes a quitar
Las aves en el cielo volarán y al final su nido en una rama encontrarán. Tú, Jesús, Hijo del Hombre, ¿a dónde vas? No pases de esta casa, entra en mi corazón, mas tú al abrir la puerta alumbrarás nuestra habitación para que pueda estar llena de tu presencia. Te pido por favor me ayudes a quitar todas las impurezas, pues si vacía está sin ti, pues si vacía está sin ti.